Hola, cordial saludo estudiante unadista. Bienvenidos a los módulos 3 y 4 del curso de inglés B1. A continuación haremos una breve explicación de algunos de los aspectos más importantes de cada módulo. Ok, empezamos con el módulo 3. El objetivo del módulo 3 es describir sentimientos y emociones, preguntar y hablar sobre emociones, sobre nuestras emociones. Listo, tenemos una serie de verbos que van seguidos de infinitivo. Van acompañados del infinitivo, es decir, que van acompañados de la preposición to más otro verbo, ¿cierto? Tenemos aquí algunos ejemplos para los verbos que van seguidos de infinitivos. Algunos verbos que utilizamos para decir lo que queremos o lo que no queremos hacer. Entonces, entre esos verbos tenemos agree, offer, refuse, promise. Ejemplo, dice, children sometimes refuse to go to bed. Los chicos o los niños a veces se niegan a ir a la cama, ¿cierto? Tenemos otros verbos que son utilizados para hablar sobre planes, ¿cierto? O intenciones que tenemos. Esos verbos son hope, intend, plan, want, ¿cierto? Esos son los verbos. Ejemplo, I want to book our hotel room. Quiero reservar nuestra habitación de hotel. Otro ejemplo son los verbos que utilizamos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿cierto? Como el caso de forget, remember, ¿cierto? Ejemplo, decimos I forgot to bring my dictionary. Ejemplo, olvidé traer mi diccionario. Y por último, los verbos que utilizamos para hablar sobre algo, para hacer algo con el propósito de producir un resultado, ¿cierto? Es decir, yo digo, I open the door to let the people in. Abro la puerta o abrí la puerta para permitir que las personas entraran, ¿cierto? Son verbos que se hacen con un propósito. Listo. Entonces, aclarando, recordemos que el infinitivo es básicamente un verbo en su forma básica, en su forma esencial, ¿cierto? Entonces hay verbos que van seguidos del infinitivo, como es el caso de decide, los verbos que tenemos en negrilla, decide, forget, earn, learn, need, plan, pretend, and would like, ¿cierto? Entonces, repito, son verbos que van acompañados de infinitivo. En ese caso el primero sería we decided to travel to Melgar for our honeymoon, ¿cierto? Decidimos viajar a Melgar para nuestra luna de miel. Don't forget to do your homework. Don't forget to do your homework, ¿cierto? No olvides hacer tu tarea. Otro ejemplo sería he is learning to cook ajiaco. Él está aprendiendo a cocinar ajiaco. ¿Listo? Bien. Luego tenemos algunos objetos, ¿cierto? Algunos objetos. O más bien infinitivos después de objetos. O objetos que van acompañados de infinitivos. ¿Ok? Ejemplo. Allowed, cause, change, ¿cierto? Convince. Entonces, invito también a los estudiantes que busquemos la traducción de cada uno de esos verbos. Okay. Invite, permit, persuade, remind. ¿Listo? Tenemos algunos ejemplos aquí. Bien, entonces repito. Entonces, ¿cómo es la estructura? Entonces tenemos un verbo, un objeto y un infinitivo. Ya sabemos que el infinitivo es la preposición to y el verbo en su forma básica. ¿Ok? Miremos los ejemplos. Dice, I want my son to study medicine. Es decir, yo quiero que mi hijo estudie medicina. He asked his son to learn French. Él le pidió a su hijo que aprendiera francés. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, se realizan los siguientes ejercicios.
My cousin is very shy, ¿cierto? He told. Entonces debemos utilizar las palabras que están entre paréntesis I, que significa yo, e invite, verbo invitar. Entonces, my cousin is very shy. He told Mónica, o he told me to invite Mónica to the party, ¿cierto? Él me dijo que invitara a Mónica a la fiesta. Bien. Sue reminded him to attend to the meeting. Sue, ¿cierto? Les recordó que asistiera a la reunión. The teacher taught us to pronounce, ¿cierto? El profesor nos enseñó a pronunciar, ¿cierto? Con un acento americano, with American accent. ¿Listo? Bien, continuamos. Entonces luego tenemos el infinitivo, ¿cierto? Después de ciertos adjetivos. El uso del infinitivo después de ciertos adjetivos. Amazed, angry, depressed, easy, ¿cierto? Después de esos adjetivos se coloca infinitivo. Infinitivo, ya sabemos lo que es el infinitivo, ¿cierto? Por ejemplo, dice he was. ¿Cuál sería el adjetivo que utilizaríamos ahí? Recordemos que los adjetivos son palabras que describen una cualidad, ¿cierto? Amazed, emocionado, angry, molesto, depressed, deprimido, ¿cierto? Easy, que fácil, determined, determinado, embarrassed, apenado, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio, ¿cómo sería? He was, podría ser amazed, ¿cierto? He was amazed to ask for the salary increase. Estaba emocionado por preguntar por el aumento de salario. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bien, una forma, infinitivos, la forma infinitiva también se usa en negativo. Entonces, miremos cómo se niega. Es muy sencillo, simplemente le colocamos la negación al verbo y la preposición to, ¿cierto? Entonces, I decided not to buy, ¿cierto? Decidí no comprar esa casa, pues, costosa, ¿cierto? Otro ejemplo dice, I try not to arrive late tomorrow. Intentaré no llegar tarde el día de mañana. Entonces, miren cómo la negación va con el not to, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, ahora continuamos con el módulo 4. Módulo 4. Recuerden que se seleccionaron ciertos aspectos de cada módulo, pues para que no se extendiera tanto el video, entonces pudiéramos aprovechar al máximo las explicaciones. ¿Ok? Entonces, en el módulo 4 tenemos los siguientes objetivos: describir lugares, comparar lugares, ¿cierto? Preguntar y hablar sobre comparaciones, ¿cierto? Reales, ¿cierto? Hablar sobre cosas que sucedieron o cosas que no sucedieron. Entonces ahí estaríamos utilizando ¿qué? El pasado también. Hay que tener en cuenta el uso del pasado, las estructuras en pasado. Bien. Entonces, una parte importante también de este módulo 4, ¿cierto? Es identificar los verbos que van seguidos de gerundio. Recuerden, módulo 3 hablaba de infinitivo, módulo 4 habla de gerundio, ¿cierto? Entonces, si en el infinitivo los verbos iban seguidos de la preposición to, en el gerundio los verbos van seguidos de otro verbo, pero en la conjugación ing. ¿Ok? Entonces, estos verbos que podemos observar aquí van seguidos de gerundio. No ellos, ¿cierto? Sino los verbos que van después de ellos. ¿Ok? Los verbos que van después de ellos. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo enjoy, que significa disfrutar. Entonces, digo, yo disfruto jugar tenis.
utilizando esta estructura sería I enjoy playing tennis. Aquí en el ejemplo, los ejemplos que tenemos en la parte izquierda, dice I enjoy getting up early. Dice disfruto despertarme temprano. Miren cómo el verbo get es a quien afecta. El verbo get es quien debe tomar el ing, ¿cierto? I enjoy getting up. Otro ejemplo dice I enjoy staying in bed. Disfruto quedarme en la cama, ¿cierto? Toda la mañana. Entonces tengan en cuenta esta serie de verbos que van seguidos de gerundio, ¿cierto? Bien. Después, otra forma de gerundio es después de las preposiciones. Después de una preposición, si usted va a utilizar un verbo, el verbo debe ir en ing, ¿cierto? En gerundio, en este caso. Entonces hay una serie de ejercicios que usted debe realizar teniendo en cuenta la información que se le está proviendo. Entonces miren el ejemplo, dice I'm happy about meeting you tonight. Estoy feliz por encontrarte esta noche, ¿cierto? Por verme contigo esta noche. Dice, are you interested in going to a special place? ¿Estás interesado en ir a un lugar en especial? Dice, I would like to stay home instead of going out. Me gustaría quedarme en casa en vez de salir, ¿cierto? Miren, las preposiciones están resaltadas para que les sea más fácil su apreciación. Dice, I'm exhausted after driving from Bovita. I'm exhausted after driving from Bovita. ¿Ok? Entonces, miren, después de las preposiciones, el verbo va en ing. Entonces, eso es gerundio. Bien. El gerundio también se puede utilizar como sujeto, ¿cierto? Como un sujeto en la oración. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el verbo park, que significa parquear. Cuando tú dices parking, te refieres al parqueo, ¿cierto? El parqueo. Entonces dice, parking in this area is not permitted. El parqueo en esta área no está permitida. O parquear en esta área no es permitida, ¿cierto? No está permitido, dice ahí. Dice, buying my own house, my own car is one of my dreams, ¿cierto? Comprar mi propio carro o el comprar mi propio carro es uno de mis sueños, mis deseos. ¿Listo? Entonces, hay otras formas del uso de los gerundios, ¿cierto? La forma negativa, miren, también lleva el not. Dice, not smoking is the best thing for your health, ¿cierto? No, not smoking, no fumar, es la mejor cosa para tu salud. My dad is considered not drinking alcohol. Not drinking alcohol. My dad consideró pues no tomar alcohol. My problem is not coming to the class on time. Mi problema es no llegar a la clase a tiempo. Utilizamos gerundio con el verbo go, ¿cierto? Para referirnos a actividades de entretenimiento, ¿cierto? Por ejemplo, go shopping, ¿cierto? Go window shopping, ir a vitrinear, no comprar, sino simplemente mirar. I went windsurfing, ¿cierto? Y dice windsurfing, que es navegar en vela, ¿cierto? El último verano, el verano pasado. Otro uso con gerundio, ¿cierto? Miren que cuando utilizamos simplemente el verbo no, la negación no, perdón. ¿Sí? Dicen, no, esto es muy común en los letreros. Dice, no swimming in the lake, no nadar en el lago. No smoking in the restaurant, no fumar en el restaurante. No walking on the grass, no caminar sobre el pasto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces hay algunos verbos que toman